Pasamos al duelo nacional que se da por cuenta de otra muerte, el dolorosísimo asesinato de un periodista de 25 años. Él se llamaba Mateo Pérez, fue secuestrado, torturado, asesinado y enterrado por el Frente Darío Gutiérrez. Esta es una estructura del Frente 36 que está adscrito a las disidencias de alias Calarcá, con quien el gobierno mantiene activa una mesa de negociación. Mateo, fundador del periódico El Confidente de Yarumal, se desplazó hacia Briceño el pasado 4 de mayo para investigar y documentar los enfrentamientos entre actores armados y el fenómeno de desplazamiento en la región. En el viaje que emprendió para hacer reportería, se encontró con varias advertencias sobre el riesgo que corría su seguridad ante la presencia de las disidencias y del Clan del Golfo, organizaciones armadas que se han empeñado en ese control territorial. Tras la desaparición de Mateo, se vivió un calvario para recuperar su cuerpo, el cual fue rescatado gracias a las labores de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo. El gobierno había ofrecido una recompensa de 500 millones para dar con alias Chalá, el presunto responsable del asesinato de Mateo. Chalá sería integrante de esa disidencia de las FARC con quienes, según el presidente, no hay negociación, pues dice que es una banda dedicada a la minería y sin embargo el gobernador de Antioquia, que es Andrés Julián Rendón, le respondió al presidente diciéndole que Chalá es el sicario de Calarcá y que no intente lavarle la cara a las disidencias de las FARC. Por ahora este grupo armado pues rechaza, no ha dicho, no reconoce el crimen, o por lo menos no ha sido autorizado por la dirección de esa disidencia para hacerlo. ¿Qué revela el asesinato de Mateo Pérez a manos de las disidencias de Calarcá en Briceño? ¿Qué pone en evidencia sobre las condiciones del conflicto y la realidad de nuestros territorios y del ejercicio de la prensa allí, Álvaro? Diana, yo quisiera, bueno, este tema es muy sensible para mí, especialmente, pues, no solo por ser periodista, sino porque ahora soy decano de una escuela de formación de comunicadores. Entonces, pues quería contarte y contarles a los oyentes y a los compañeros de panel que hace unos días estuvo en Colombia Martin Baron, que fue el director del Boston Globe cuando se hizo la investigación del encubrimiento a los curas pederastas y que después dio origen a la película Spotlight, que ganó el premio Oscar. Y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Bueno, él también estuvo dirigiendo el Washington Post cuando se hizo la venta, llegó Bezos y la confrontación con Trump, etcétera. Y tuve la oportunidad de sentarme con él, con un grupo de 200 estudiantes, la mayoría de primeros semestres. Y al final de esa charla, a mí me emocionó mucho ver el entusiasmo que despertó ese testimonio, como la inspiración, el camino que ellos veían de que a través del periodismo se podía hacer algo importante, etcétera. Hoy me pregunto qué estarán pensando esos jóvenes y vamos a trabajar con ellos en esta semana en ese tema, después de la triste noticia del asesinato de este joven periodista en Colombia. A mí me golpea particularmente este tema. Yo te digo, y creo que esto no fue un error, no fue una cosa de descoordinación de asesinos como están queriéndolo hacer aparecer. Es algo perfectamente calculado, un mensaje y que un busca seguro, impedir la información, claro, en esos sitios. Un mensaje para la gente que le dice: ustedes vienen aquí a averiguar, miren lo que les pasa. Y un seguro porque probablemente ese periodista, a pesar de ser muy joven y estar empezando sus trabajos de reportería, sabía lo que estaba pasando allá y eso se quiere mantener en la sombra. Y me preocupa mucho que hoy en día el presidente de la República, con todo respeto, esté diciendo que el joven periodista más o menos entró a la zona de lucha por el oro ilegal y que más o menos pues ese era un riesgo que estaba corriendo, porque estamos confirmando algo muy grave y es que el Estado no tiene soberanía en el territorio. Claro, que ese es otro elemento, y es que el hermano de Mateo decía que le habían dicho que definitivamente allí corría un riesgo muy impresionante y que por lo pronto era mejor que no estuviera, pero es que no puede haber territorio vedado para hacer el ejercicio que hacemos. Doctor Ocampo. Es triste, es una salvajada, yo les digo, no es posible, esto ha venido pasando hace muchos años en Colombia.
cada vez que asesinan un periodista en función de hacer periodismo, porque si algo algunas personas critican en Colombia, la falta de hacer periodismo. Pelado me parece demasiado valiente ir hasta allá a unos lugares donde la fuerza pública no ingresa, donde la ley de ellos es la que manda, atreverse, tener el coraje de atreverse a preguntar qué pasa, a tomar declaraciones, es un tema peligroso. Primero, un hombre valiente, un pelado valiente, pero esto es una salvajada lo que tenemos, el conflicto es una salvajada, la guerra degrada y el conflicto, los criminales degradan cualquier posibilidad humana, no les importa el ejercicio de una persona que quiere mostrar algo, por el contrario es una ley del silencio que quiere implantar a punta de terror, una cosa salvaje y dolorosa que en Colombia sigue pasando. ¿Cómo explica usted que el presidente de la República argumente que esto pasa porque un periodista va a una zona en la que no hay control? Es riesgoso. De hecho, nosotros, por ejemplo... Pero eso no habla de la ausencia de control estatal, es un reconocimiento entonces tácito del presidente de que no es capaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo en zonas de riesgo en el país que gobierna. Total, desde hace 60 años en Colombia no se puede hacer. No, pero estamos hablando de este caso. Y claro, no se puede hacer. Yo le digo cuántos periodistas han asesinado. ¿Usted reconoce que el presidente no puede dar de esas garantías? No, hay territorios que manejan los grupos criminales. Cuando llegamos al poder en el 2022, de 32 departamentos, 31 están en grupos, en manos de grupos, con presencia de grupos ilegales. El Clan Golfalá ha crecido de 100 a 200 municipios. Sí, en este gobierno. Y no, en el pasado, en ese también crecieron. Pero nosotros recibimos alrededor de 11.000 alzados en armas después de la paz que hizo Santos. Yo creo que el peor error que tuvimos fue que después del esfuerzo que hizo Santos, hicieran trizas los acuerdos de paz y no cubrieran las zonas que habían dejado las FARC. ¿Y qué alcanzó? ¿Por qué siempre mira para atrás y no es posible que hablemos del gobierno actual? No, porque es verdad, es decir, hoy hay territorios que son copados por ellos. La guerra por entrar al plateado, que este gobierno lo ganó durante muchos años, que en eso haya podido, es muestra de eso, claro, y es una herencia que recibimos. O sea, Petro recibió un país donde dijera que no hay ningún municipio en manos de grupos criminales, no, ese fue el error, y sacarlo no es fácil. Yo le hacía un recuento y le decía, mire, hay alrededor mínimamente 325 municipios. No significa que el presidente de Colombia tendría que sacar de cada municipio cada 3 días, liberar un municipio. Una tarea imposible para cualquier presidente. Ninguno ha recibido un país en paz. Nosotros asumimos que la gobernabilidad y la recuperación de los municipios, de los territorios en manos de los violentos es imposible. Es difícil. ¿Para qué se hace elegir un presidente? No, pero mira, yo te digo, dígame. Pero por eso le pregunto, o sea, y no sé si a usted le parece correcto que el presidente diga, pues lo que le pasó a Mateo es porque se va y se mete básicamente, o eso es lo que de alguna manera ha dejado planteadas sus declaraciones, en un lugar donde hay una incapacidad para controlar eso, y eso habla de una incapacidad y del fracaso de la política de paz del gobierno. Yo me imagino que usted, por estar en el progresismo, pues le cuesta mucho trabajo hacer ese reconocimiento, pero eso es una realidad. No, yo estoy reconociendo que hay sitios donde no puede entrar ni siquiera la fuerza pública, pero que eso no es solamente de Petro, que eso es lo que recibimos, que Petro recibió un país en paz, pero que es verdad. Y en los 4 años siguientes, estos 4 años, no fue posible entonces liberar un solo municipio. Sí, fue por primera vez entraron al plateado que no han entrado en 35 años. Mira, yo primero lamentar el asesinato de Mateo, pero esto demuestra algo y para hablar un poquito de la realidad, hay unos datos que demuestran el deterioro de la seguridad en la zona de Briceño e Ituango. Durante los últimos 4 años la Defensoría del Pueblo ya había dado unas 5 o 6 alertas tempranas en donde de hecho, y le había estado diciendo al gobierno, tengan mucho cuidado porque el recrudecimiento del conflicto en esas 2 zonas, Briceño e Ituango, está creciendo, así que préstenle atención, y más ahora que ustedes se encuentran en medio de un proceso de paz total y que supuestamente tienen en la mesa a los protagonistas de ese recrudecimiento. En noviembre del año pasado, y hace rato la Defensoría no da una alerta de inminencia, que es un mecanismo donde le dice al gobierno, oiga, tengan mucho cuidado porque hay 2.100 personas que están siendo desplazadas, confinadas, y el conflicto en Briceño e Ituango pues está absolutamente fuerte, y aquí hay que poner un nombre sobre la mesa que es alias Calarcá. Es que recordemos que alias Calarcá fue capturado en un operativo entre el ejército y el gobernador de Antioquia, en una carretera, luego lo terminan liberando en una defensa del gobierno y de la fiscal general que todavía no entendemos, y ahora le quieren quitar responsabilidad a alias Calarcá porque ahora supuestamente existe una disidencia de la disidencia de la disidencia. Entonces, lo segundo que revela
además del abandono y que no le prestan atención a lo que la Defensoría del Pueblo, es que por medio del proceso de paz total no están controlando las estructuras, aunque nos están diciendo y nos están metiendo el cuento de que están negociando directamente con los actores armados. Pues este caso, únicamente el de Mateo, lo que demuestra es una partición, y el gobierno no controla. Está hablando con Calarcá, pero Calarcá no, supuestamente y entre comillas, no está controlando, lo acepta el mismo gobierno, si aceptáramos la teoría del gobierno. Pero tercero, y que es muy importante, pues Briceño en este momento sigue confinado. Asesinaron a Mateo. El gobierno no ha dado ninguna solución al momento, más de 2.100 personas confinadas en este momento, sigue las comunidades denunciando, y lo que iba a hacer Mateo allá precisamente era a documentar eso. Y hoy lo tenemos, un presidente que dice, pues estaba tomando fotos, pero de fondo no hay ninguna solución hoy para Briceño, y ese es el llamado. Yo creo que este tema de Mateo que puso sobre la mesa, el tema de Briceño e Ituango, debe pues, hacer que el gobierno actúe. Que las verdaderas soluciones siempre parten del reconocimiento de la verdad, del reconocimiento de la situación que tenemos.